transparencia. Perfecto. Bueno, pues os decía buenas tardes a todas y a todos. Como veis, estoy en plena calle porque estamos en un congreso en Utiel, dentro de la provincia de Valencia, y resulta que ahora mismo las instalaciones del congreso están cerradas porque han salido todos a comer, ¿no? Y me veo obligado a hacer esta introducción, esta presentación aquí. Presentación que desde luego quiero agradecer la participación, la presencia de los ponentes, ahora los presentaré, y de todos los que os habéis apuntado a seguirla, pero inmediatamente excusar a Raquel Valle Escolano, que por un problema de una enfermedad de un familiar ha tenido que ausentarse y no va a poder acompañarnos. Eso significa que una de las ponencias no van a poder ser impartidas porque ya os digo que el problema se ha producido hace escasos minutos, ¿no? Era la ponencia sobre los sesgos de géneros y datos abiertos, ¿no? Dicho esto, bienvenidos a esta jornada sobre formación y sensibilización sobre datos abiertos y reutilización de la información vinculada al eje 4 de la estrategia de datos abiertos de la GVA de la Generalitat Valenciana, ¿no? Es una jornada que se realiza en el marco, ¿no?, de la estrategia vinculada a la transparencia, a la participación, a la gobernanza democrática en general desde la Generalitat Valenciana con la Universidad de Valencia. De hecho, acoge esta jornada la Cátedra Pagoda, que cuanto menos quiero presentar mínimamente. Algunos o algunas puede que ya los conozcáis, pero al menos tener una referencia de la misma. Es una cátedra institucional, fruto de un convenio hasta hace poco de la Consellería de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática de la Generalitat Valenciana. Ahora ha pasado a ser la Consellería de Presidencia, la Dirección General de Transparencia y Participación, con la Universidad de Valencia, ¿no? Es una cátedra cuyo principal objetivo es fomentar, desarrollar, realizar tareas de investigación, divulgación, formación y transparencia de conocimiento en relación a todas estas temáticas, ¿no?, relacionadas, como os he dicho, con la gobernanza democrática. Y se trata sobre todo de hacerlo desde una mirada interdisciplinar, ¿no? Desde consideraciones de carácter ético, de carácter jurídico, de carácter politológico, social, teniendo en cuenta sobre todo también las técnicas relacionadas con el Open Data, con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, aplicadas siempre a la gestión de los gobiernos, ¿no?, y de los problemas sociales. El personal vinculado a la cátedra es todo de larga experiencia, son académicos, investigadores, con una larga experiencia en el análisis de las políticas públicas, de la democracia, de la participación ciudadana, desde enfoques y metodologías, como os he dicho, muy diversos, pero siempre con un fuerte compromiso ciudadano y social, ¿no? Aparte de esa experiencia en temas de técnicas, métodos de aprendizaje máquina, estadística computacional, en definitiva, ciencia de datos tan actual. Entre las actividades que realiza la cátedra, está muy ligada a esas tareas, ¿no? En investigación, pues realizamos desde proyectos de investigación a congresos. En materia de divulgación y sensibilización, pues hemos producido guías, ¿no?, guías, manuales, también obviamente difusión en redes. En materia de formación, distintos cursos metodológicos, talleres. Y en materia de transferencia, pues sobre todo aplicaciones de carácter electrónico dirigidas a facilitar esa comunicación, ¿no?, entre gobernantes y gobernados, entre administradores y administrados,
sobre todo con las entidades locales, ¿no? El objetivo último de la cátedra, pues, es contribuir, ¿no?, a la mejora de los rendimientos de nuestras instituciones democráticas y del entramado social, contribuyendo pues, a lo que es la conformación de una cultura política más participativa en nuestra sociedad, en nuestro país, y también a la rendición de cuentas, ¿no?, y asunción de responsabilidades por parte de los responsables públicos, ¿no? Bueno, pues en ese contexto es obvio que una jornada sobre formación y sensibilización sobre datos abiertos y reutilización de la información vinculada al eje 4 de la estrategia de datos abiertos de la GVA tiene un gran interés, ¿no? Y en ese sentido, pues yo quiero agradecer especialmente a Raquel Valle Escolano, que ahora no está con nosotros, ¿no? Pues el que haya organizado, además en tiempo récord, esta jornada, y también sobre todo a los ponentes, ¿no? A Ricardo Curto Rodríguez, profesor de la Universidad de Oviedo, que nos va a hablar sobre datos abiertos y transparencia, eso que ha llamado intersección, ¿no?, entre datos abiertos y transparencia. Ahora nos explicará. Y también a Óscar Cortés Abad, que es coordinador de comunicación digital en el Ayuntamiento de Madrid y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, que nos va a reflexionar, ¿no?, sobre pues la capacidad y la actualización, ¿no?, de nuestras administraciones en relación pues a esta nueva sociedad de datos y a la aparición de este fenómeno nuevo que es la inteligencia artificial. Yo creo que son ambos ponentes de primer nivel, a los cuales estamos muy agradecidos que se hayan brindado a colaborar y cooperar con la cátedra Pagoda, y dado el interés de sus intervenciones, pues bueno, quiero terminar estas palabras de presentación de la jornada llamando, ¿no?, a que estéis todos los que la seguís muy atentos a lo que nos van a contar, y sobre todo que después tengáis una actitud activa realizando, pues, preguntas y reflexiones respecto a los contenidos que se han abordado en la cátedra. Por lo demás, muchas gracias a todos, y también a Pablo, que es constitucionalista de la Universidad de Córdoba, y que muy amablemente se ha brindado en este abuso que hemos tenido Jorge Castellanos y yo, de pedirle por favor que sea él el moderador de la jornada y que la conduzca, porque tanto Jorge Castellanos como yo tenemos que volver al congreso en el que estamos y vamos a tener que abandonaros, ¿no? Eso sí, deseando que la jornada, pues, sea muy fructífera, y estoy seguro que en manos de Pablo todo funcionará a la perfección. Así que, Pablo, también muchas gracias a ti por tu colaboración. Un fuerte abrazo desde la distancia y desearos lo mejor para esta jornada. Cuando quieras, Pablo. Venga, pues muchísimas gracias. Para mí es un honor poder participar y poder moderar esta jornada. Siento el motivo por el que se ha producido, pero bueno, lo intentaremos hacerlo lo mejor que podamos, y nada, muchísimas gracias, don Joaquín, y también gracias a Jorge. Venga, pues sin más dilación, pasamos a la primera de las ponencias. La primera de las ponencias tiene como nombre la intersección entre los datos abiertos y la transparencia. Esta ponencia corre a cargo de don Ricardo Curto Rodríguez, que, como hemos dicho anteriormente, es profesor de la Universidad de Oviedo. Don Ricardo, yo creo que, dada que la segunda de las ponencias no tendrá lugar, podemos fijar un tiempo aproximado de unos 25 minutos, si le parece bien. Así que nada, Perfecto. sí, cuando quiera. Muchas gracias. Ajá, muchas gracias a ti. Tan solo preguntaros si se escucha Perfecto, correctamente y si se ven las diapositivas. las dos cosas. Perfecto. Perfecto, pues nada, muchas gracias en primer lugar a Joaquín por la introducción y a un conjunto de compañeros y amigos, Jorge, Pablo, echamos de menos a Raquel.
bueno, y a todos los participantes que entre todos co-crearemos valor añadido a esta jornada. Para mí, ya digo, es un placer que me hayáis invitado. Soy un firme defensor de los valores y las virtudes de los datos abiertos, tanto en su vertiente de creación de valor económico como facilitar el día a día de las personas y, por supuesto, el fomento de la transparencia. Cuando recibí la información sobre la jornada, pues en primer lugar pensé en hablar eso, de cómo los datos abiertos pueden favorecer a la transparencia. Y antes de ponerme a crear nada, lo primero que decidí hacer es qué labor ocupa el fomento de la transparencia en esta estrategia de datos abiertos del gobierno valenciano. No tuve que leer mucho porque nada más que consulté el primer párrafo de la introducción de la estrategia de datos abiertos, vi tres palabras que para mí son vitales: transparencia, apertura y rendición de cuentas. Con lo cual, pues la ponencia cobraba totalmente sentido. Como digo, esta ponencia que va a valorar pues, la intersección entre los datos abiertos y la transparencia va a seguir este esquema que se está proyectando, una breve enumeración teórica de 3 o 4 conceptos: gobierno abierto, datos abiertos, portales de Open Data, cómo han evolucionado, las distintas tipologías de Open Data que nos podemos encontrar y, por tanto, la fuente de valor de cada uno de estos conjuntos de datos, centrándonos en el aspecto de fomento a la transparencia. La parte práctica consiste en un doble análisis empírico sobre los datos abiertos transparentes que existen en las comunidades autónomas españolas y un análisis de caso de los ayuntamientos de las entidades locales. Y finalizará pues, bueno, con las conclusiones del estudio y una breve reflexión final. Comenzando, ya digo, brevemente este marco conceptual, pues comentar que todo parte de un concepto de gobierno abierto que aparece por primera vez de manera escrita en una obra de Parkes en 1957, pero que parece que solo recibe el espaldarazo definitivo con el famoso memorándum de Obama sobre transparencia y gobierno abierto, que propone un gobierno con un nivel de apertura sin precedentes que se va a apoyar pues eso, en 3 pilares que son bien conocidos, como son la transparencia, la participación y la colaboración ciudadana. Para que los tres funcionen, necesitan algo en común, que es el acceso a la información pública, que la información en manos de las administraciones públicas sea divulgada. De hecho, que sea divulgada por defecto. Toda aquella información que no esté protegida debería divulgarse. Esta corriente de reutilización de la información del sector público recibe un nuevo estímulo también por parte de Obama con un segundo memorándum denominado Open Government Directive, en el que exige a las entidades federales que al menos depositen 3 conjuntos de datos de alto valor. ¿Cuál es el destino de esta información? Pues, por poner un ejemplo, en nuestro país hemos visto 3 tipos de repositorios o 3 tipos de portales donde podemos buscar información. La primera es la más primitiva, es la web autonómica, es una página web oficial, por ejemplo, de una comunidad autónoma donde se muestra información de distinto carácter y donde en las primeras etapas era posible encontrar información asociada a la rendición de cuentas, si bien no está muy bien categorizada, muy bien estructurada, era difícil localizarla. Posteriormente se empezaron a abrir los portales de transparencia con ese cometido específico, albergar esa información de ese carácter asociado a la transparencia y a la rendición de cuentas. Estos portales de transparencia, pues del que ya disponen desde hace varios años todas las comunidades autónomas, sí que recogen un montón de información asociada a la rendición de cuentas, pero queda patente que prima la visualización sobre la reutilización. Es decir, la información que se publica está en formatos de poco valor reutilizador, en los que prima muchas veces pues, HTML e incluso PDFs. La tercera opción son los portales de datos abiertos, que si bien albergan información de todo tipo, tienen como
cometido fundamental que la información allí suministrada sea reutilizable, tanto por el uso de licencias libres como el de formatos abiertos que permita pues, manejar esta información, combinar con otra, etcétera. Por dar una definición más o menos normal de lo que entendemos por portal de datos abiertos, yo voy a seguir la de Machova y Martin Lenica en 2018, que define pues, los portales de datos abiertos como bueno, unas páginas web especializadas, ¿no? Donde se van a cargar una serie de datasets o conjuntos de datos muy importantes, acompañados de metadatos que van a potenciar su valor y conformando un catálogo que va a ir acompañado pues, de unos buscadores para poder acceder a la información de manera sencilla. Por poner un ejemplo, proyecto el dataset de Centro Docentes de la Comunidad Valenciana, que debajo de la explicación de qué es el contenido de la información, pues tenemos una información adicional que le da valor, como quién es el responsable, pues si me tengo que dirigir a quién ha generado este conjunto de datos, la frecuencia de actualización, estadísticas de uso, etcétera. Los datasets son más que información, es información con metadatos y es información de gran valor añadido. En la parte izquierda de la diapositiva pues podemos ver en qué licencias se ofrecen estos conjuntos de datos. Vemos que es una Creative Commons de solo atribución, que es una licencia abierta muy poco restrictiva y que permite el funcionamiento. ¿Cuál ha sido el primer portal relevante en aperturarse? Pues no nos debe extrañar que haya sido data.gov, ¿no? Que es el portal pues, estadounidense. En su apertura tenía tan solo 76 conjuntos de datos, pero hoy en día supera los 300.000. Esto dio lugar a una eclosión de apertura de portales de datos abiertos a lo largo y ancho de todo el mundo, de todas las instituciones. Por ejemplo, Open Data Inception recoge más de 2.600 iniciativas en todo el mundo. España no ha sido ajena a este fenómeno y como recoge nuestro portal nacional datos.gov, pues tenemos más de 300 iniciativas de datos abiertos de distintos niveles administrativos y de distintas instituciones, pues 43 de la Administración General del Estado, 18 de las administraciones autonómicas, son las 17 comunidades autónomas más uno especial que tiene Canarias, pero bueno, todas las comunidades autónomas tienen portal propio, 230 de entidades locales, 16 de universidades y uno de otras instituciones. El potencial de los datos abiertos es indudable, de manera que se ha colado de manera explícita en este cuarto plan de gobierno abierto de España, donde una de las cuestiones a favorecer es la profundización de la transparencia, la rendición de cuentas y en los datos abiertos u open data. Con lo cual, parece darse a entender de que estos dos conceptos deberían de ir de la mano. Como he comentado anteriormente, y ya cerrando bueno, este marco teórico donde se han enumerado algunas definiciones, los portales de datos abiertos albergan información de todo tipo. Esta información pues, es susceptible de generar un valor determinado. De las 10 fuentes de valor que recoge en nuestro portal nacional, en esta ponencia vamos a centrarnos en el punto 2, es decir, los datos abiertos que van a favorecer la rendición de cuentas. ¿Por qué son útiles estos datos abiertos? ¿Cuál es su utilidad? Pues estos datos abiertos asociados a la rendición de cuentas van a favorecer tanto la transparencia como la responsabilidad del gobierno y van a permitir a la ciudadanía participar y colaborar. No obstante, como ya alertaban Yu y Robinson en su publicación La nueva ambigüedad del gobierno abierto, hay que tener cuidado con el significado, con el adjetivo abierto, porque en ocasiones simplemente se llamaban datos abiertos a esta vertiente técnica en cuanto a licencias libres y formatos reutilizables. Ellos proponían que los datos abiertos serían muy positivos si además fueran del gobierno abierto, es decir, pertenecieran a la esfera que permitieran a los gobiernos pues, divulgar información sensible de sus gobernantes, de qué se está haciendo con los fondos públicos, de información presupuestaria, cuentas anuales, etc.
En clave de humor, Alorza, bueno, lo conoceréis todos por su perfil de Twitter, Ortiz de Zárate en 2013, propugnaba también que lo mismo que se hace con la ginebra y con la tónica, que se combinen los adjetivos de abiertos y del gobierno abierto, y de esta manera el producto final pues sería mucho mejor que estas dos características por separado. ¿Qué se puede hacer con estos de conjuntos de datos doblemente abiertos, abiertos técnicamente y en la esfera del Open Government? Bueno, pues una de las primeras aplicaciones en utilizarse fue Where Does My Money Go del gobierno británico. Bueno, como su propio nombre indica, pues ¿dónde está yendo mi dinero? ¿Dónde están yendo mis impuestos? Entonces, pues permitía con información segregada a nivel de gobiernos subnacionales, pues ver en qué se estaba gastando el dinero y realizar pues sencillas representaciones gráficas pues para personas no expertas que pudieran saber más o menos pues qué se estaba haciendo con su dinero. En España cogió el testigo la Fundación Ciudadana Cibio, que creó pues dónde van mis impuestos. Supongo que es bueno, pues conocido por parte de los que participamos en esta sesión, y a aquellos que no la conozcan pues les animo a que la consulten porque hay información de todo tipo desagregada a nivel global. Tiene una serie de filtros que permiten buscar exactamente la información que quieres y representaciones gráficas. Vamos, es una auténtica maravilla, y yo creo que es un muy buen ejemplo de qué se pueden hacer con datos abiertos del gobierno abierto. De todas maneras, la reflexión de la ponencia es cómo lo estamos haciendo en España a nivel de datos abiertos, ¿no? España, pues ya vemos que es un país de diferencias, ¿no? Las comunidades autónomas entre sí son muy diferentes a todos los niveles, a niveles de renta, de población, de identidad, incluso lingüística. Entonces, pues en primer lugar, creíamos que el estudio debería de centrarse en análisis de las comunidades autónomas, ¿no? Este análisis empírico. Lo hemos hecho de dos partes. Primero hemos hablado de los portales de datos abiertos autonómicos y luego hemos analizado qué información transparente tienen estos portales de datos abiertos autonómicos. Comenzando, pues ya digo, ¿no? Desde la prehistoria, ¿no? Desde el momento de la apertura de los portales de datos abiertos, pues la investigación comienza en diciembre de 2013, donde vemos que sí, que la mayoría de las comunidades autónomas tenían portal de datos abiertos, pero no todas ellas. Se ha realizado una visita cada 2 años y vemos que ya en diciembre del 19 todas las comunidades autónomas disponen de portal de datos abiertos. Se aprecia además que el incremento bianual es sostenible en el tiempo y bastante notorio. Pasamos de 5.000 conjuntos de datos en diciembre de 2013 a 8.000 en el 15, 11.000 en el 17 y 14.000 en el 19. Pero realmente el incremento ha sido mayor. Simplemente por poner un ejemplo, que veo que Valencia también, la Comunidad Valenciana también lo ha experimentado a lo largo de los años con las reestructuraciones del catálogo. Cataluña pasa de tener 1.468 conjuntos de datos en el 2015 a 571 en 2017. Parece que su catálogo de datos ha disminuido. Todo lo contrario. Ha cogido todos los datos MOOC, que son datos de información geográfica, y los ha compilado en una única base de datos, con lo cual realmente está publicando mucha más información. En la última revisión, diciembre 19, diciembre 21, bueno, y la futura que se realizará en diciembre de 2023, este incremento de 3.000 datasets se ha visto superado porque la cifra ha pasado prácticamente al doble. El incremento ha sido del 90%. Luego la tendencia es más que lineal. Destaco un par de casos, ¿no? El de País Vasco, que ha sido el histórico líder desde el 2013, hasta Canarias, que lo ha desbancado pues, por poca diferencia en el 2021. Salvo alguna peculiaridad de alguna autonomía que se puede comentar en el debate, casi todas las comunidades autónomas han ganado en contenido, han ganado en conjuntos de datos abiertos.
sirva de ejemplo pues que la visita a la Comunidad Valenciana pues de hace unos días pues ya nos hemos encontrado con 1.413 datasets y estoy seguro de que cuando volvamos a visitar los portales en diciembre del 2023 habrá más conjuntos de datos con el que compartir información y con el que poder crear valor y favorecer pues eso, el día a día de las personas y la transparencia de las administraciones públicas. Y ese es el cometido ahora. De todos estos datasets, ¿cuáles son transparentes? Claro, estamos hablando de 26.000 conjuntos de datos. Es imprescindible pues, crear un checklist, una lista de comprobación para ver cuánta de esa información está asociada a la transparencia. Entonces, pues bueno, inspirados en ese marco común de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, pues hemos ido al capítulo de transparencia activa particularmente a los artículos 6 a 8 y lo dicho, inspirado en esos artículos, hemos creado una lista de comprobación. Esa lista de comprobación pues, está formada por 20 ítems que hemos agrupado en 3 apartados, ¿no? El primero, la rendición de cuentas económico-financiera. Básicamente información contable, información de presupuestos con distintos niveles de detalle o de clasificaciones, información sobre la ejecución presupuestaria, tanto si es anual o se van planteando los avances mensuales, cuentas anuales de empresas públicas, la cuenta general de la comunidad autónoma, si está cumpliendo el objetivo de estabilidad presupuestaria, nivel y desglose de endeudamiento e informe de fiscalización. El segundo bloque es cómo de transparentes son las personas en el gobierno. Entonces, hay desde información muy básica como cómo podemos contactar con nuestros responsables, ¿no? Si existe un organigrama y existe datos de contacto, a datos ya más sensibles como las retribuciones de los miembros de gobierno y los altos cargos, las declaraciones de bienes y las declaraciones de actividades de los miembros del gobierno o las listas y retribuciones de los cargos de confianza. El bloque final, pues es un poco a qué se está dedicando el gasto en determinadas partidas y, bueno, pues miramos la asistencia de ayudas y subvenciones, becas, premios y concursos y contratos adjudicados. Como decimos, son 20 ítems, pero defendemos fuertemente que la información no sirve simplemente con que exista, sino que tiene que ser utilizable. La directora de mi director de tesis tenía que ir al ayuntamiento a buscar los tomos de ejecución presupuestaria para hacer sus estudios. Hoy en día nos parece loco tener que ir a lavar la ropa al río, lo mismo que nos parece pues ridículo tener que ir a buscar información en papel y pedir derechos, ¿no? Entonces, no solo hemos valorado la existencia de información, sino que queremos valorar su capacidad reutilizadora. Entonces, hemos dado puntos extras a cada uno de estos ítems en base a una única dimensión, que es su formato, la apertura de su formato. Lo podríamos haber hecho de un montón de cuestiones más. Podríamos haber valorado la licencia, podríamos haber hablado la pertinencia, la frecuencia de actualización, podríamos haber aplicado melodas, podríamos haber aplicado un montón de dinámicas, pero nos vamos a quedar con una muy sencilla que es existencia de información y calidad reutilizadora. Por tanto, si existe en la web información que permita dar como satisfecho cada uno de esos ítems, a el punto de la asistencia de información daremos un punto adicional si la información se encuentra en la web en cualquier formato, aunque este sea poco utilizable, como es en el caso de los PDF. Daremos 2 puntos extra a ese dataset si la información es estructurada, es decir, está en un formato que sea legible por máquina. Daremos 3 puntos extra si el formato es open format, si es un formato abierto que no exija de la compra de una licencia para su utilización. Y daremos 4 puntos extra a los niveles 4 y 5 estrellas Open Data, que son ambos relativos a la web semántica, si están en estos estadios superiores de desarrollo. Por tanto, el indicador es muy sencillo, 20 puntos de existencia de información y hasta 80 puntos de calidad reutilizadora, lo que nos da un desempeño máximo de cada comunidad autónoma de 100 puntos.
¿Qué ha pasado a lo largo de todos los años? Bueno, pues podemos apreciar una línea que crece más que proporcionalmente. No podemos decir que sea exponencial, pero a medida de que van pasando los años, la información transparente aumenta cada vez más. ¿De acuerdo? No obstante, si decimos que la puntuación máxima por comunidad es de 100 puntos y son 17 puntos, perdón, 17 comunidades autónomas, la puntuación máxima sería de 1.700 puntos, ¿no? Entonces, sí que estamos creciendo, pero todavía estamos en una cuarta parte aproximadamente de la valoración total a alcanzar. Haciendo un poco más de detalle en el análisis del último bienio, pues hemos aumentado en 9 ítems más, lo que equivale a un 11% de la información. Pero algo que nos ha parecido muy importante no solo es cuánta información hay, sino cuál es el papel de cada una de las tres iniciativas que habíamos presentado al comienzo de la sesión. La página web oficial, es decir, la web institucional, los portales de transparencia y los portales de Open Data. La verdad es que el gráfico es muy chulo porque parten los tres del mismo punto. Es decir, en la prehistoria, la información transparente que tenía la web institucional, los portales de transparencia y los portales de Open Data era la misma, valorando existencia de información y calidad reutilizadora. ¿Qué pasa en el 2017? Que la iniciativa estrella y específica, que son los portales de datos abiertos, despega, los portales de datos abiertos hacen un poquito más, pero todavía tienen mucha diferencia con los portales de transparencia y la web institucional se desploma, pasando a tener un papel totalmente testimonial porque toda la información transparente pues ya está en los portales de transparencia. ¿Qué ha pasado en estos 4 últimos años? Que los portales de transparencia han mejorado y han quitado un poco de protagonismo en esta información transparente en formato reutilizable, alcanzando el mismo desempeño que los portales de transparencia en 2021. Estas son más o menos las dos reflexiones finales, ¿no?, de este estudio de caso en las comunidades autónomas. Por hacer un estudio de las entidades locales, sería mucho más complicado porque hay muchas más, pues nos hemos ceñido al caso del Principado de Asturias. El Principado de Asturias pues, es una comunidad uniprovincial de más o menos 1 millón de habitantes, muy desigualmente distribuida la población, porque prácticamente Gijón y Oviedo pues, tienen el 50% de la población que hay en Asturias, y entonces pues, hemos analizado Gijón, Oviedo y los 3 siguientes municipios, Avilés, Siero y Langreo. También pretendíamos hacer una especie de estudio cuantitativo, pero encontrando lo que nos encontramos, creemos que un descriptivo refleja mejor la realidad existente en estos portales. Comenzando por Gijón, que es el municipio más poblado, pues sí que existe de verdad un portal de datos abierto real, con unos buscadores avanzados, una página web específica, una adecuada oferta formativa que atiende las distintas necesidades de distintos usuarios. Un periodista, un investigador no tiene la misma necesidad de formatos que lo que pueda ser una empresa infomediaria o un informático, con lo cual está bien la existencia de información de distintos tipos de estrellas Tim Berners-Lee y además nos encontramos con 714 datasets. Es un, bueno, pues es un portal con bastante información. Respecto a la información relacionada con la transparencia, pues nos encontramos bastante información. Información de estados de ejecución de gastos que están desagregados por programa y por capítulo. De manera separada, estados de ejecución de ingresos. La serie temporal no es que sea muy larga, pero sí que lo da de manera desagregada por distintos componentes de la entidad local, como el ayuntamiento, el patronato deportivo municipal, la Fundación Municipal de Servicios Sociales, etcétera. Sí que tiene una tanda muy importante de información presupuestaria, también separada de manera independiente para ingresos y gastos, y los ficheros, bueno, pues evidentemente los presupuestos suelen ser anuales, pues abarcan un ejercicio completo y tienen pues eso, una serie desde el 2013 hasta el 2022. Es decir, que la iniciativa no se ha anulado.
Sí que es bastante habitual respecto al gasto público, pues ver los contratos mayores del ayuntamiento, pero es que también nos hemos encontrado con los contratos menores. Hemos encontrado un fichero CSV con más de 40.000 líneas de fichero que cada uno especifica en qué se ha ido gastando. Y en cuanto a las subvenciones, no solamente hay información sobre las convocatorias, sino que se da información sobre quiénes han obtenido estas subvenciones. En cuanto a los gobernantes, pues se ofrece la agenda institucional y las sesiones del Pleno actualizadas en tiempo real, de manera que podemos, si queremos, comprobar qué están haciendo pues nuestros dirigentes. En Oviedo, dado que más o menos, aparte de ser la capital administrativa, pues tiene más o menos la misma población, nos esperábamos más o menos lo mismo, pero es que no tiene nada que ver. No es un portal de datos abiertos, no hay metadatos, no hay buscador y simplemente nos encontramos con una lista que nos ofrece encima tan solo 19 conjuntos de datos. La información se puede descargar en 4 formatos, pero simplemente hay 19 datasets. Luego, tanto continente como contenido es muy inferior. No obstante, ya que nuestro cometido es ver qué información transparente hay, pues vamos a ir a buscarla. Entonces, curiosamente, dentro de esos datasets, aunque parece que hay algo evocador, a la hora de descargarlo, no hemos podido descargar la información. Y entonces, pues había prácticamente que ponerle un 0 a Oviedo. No obstante, en esta página web, había unos accesos directos en la parte superior y unos gadgets en la parte inferior que permitían acceder, yo creo que a un enlace a través del portal de transparencia de información relevante, como los contratos desde el 2018 en distintos formatos o una serie de gadgets sobre la información presupuestaria. El análisis de Avilés es más rápido porque sí tiene portal de transparencia, pero no dispone de portal de datos abiertos. El de Siero lo mismo, no dispone de portal de datos abiertos y ya que vamos pues de más a menos, pues nos pretendíamos encontrar en Langreo lo mismo, ¿no? Que no tuviera prácticamente nada. Bueno, pues Langreo lo ha intentado, tiene una iniciativa que es parecida a la de Oviedo, que en teoría tiene 27 datasets, pero como se puede ver marcado en rojo, hay algunos que no existen, es decir, creemos que es una declaración de intenciones de lo que van a poner en un momento y en su día pues pondrán el fichero para descargar. Reflexionando bueno, dando ya por evidente que la información del Langreo, a que aparte que no era evocadora, había errores e incongruencias y, por ejemplo, había un dataset que tenía una línea de información, pues que el Langreo la podríamos también destacar. Haciendo un resumen de los hallazgos de las entidades locales asturianas, pues se ve que hay una gran heterogeneidad. En cuanto a Gijón, tiene un portal moderno, poblado y con buena información y una adecuada amplitud formativa. Oviedo es un poco más básico, que tiene que pulir errores y que tiene alguna cosa que yo creo, sinceramente, que han pegado, que lo tienen en otra plataforma y han aprovechado para pegarlo allí, pero que no está formulado en datos abiertos. Avilés y Siero no disponen de datos abiertos y Langreo solo tiene un conjunto de datos pero que ni siquiera es completo, ¿no? Simplemente subvenciones, pero no sabemos quién han sido los que se han adjudicado esa subvención. Ya para finalizar y dejar un poco de tiempo libre para la charla, los dos hallazgos del estudio de las comunidades autónomas es que los datasets transparentes siguen una línea ascendente, pero que la cobertura todavía es escasa, es decir, todavía tenemos mucho margen de mejora. Lo estamos haciendo bien, pero se puede mejorar. El estudio de caso de las entidades locales quiere decir a nivel asturiano que hay grandes diferencias y que las iniciativas pues, son muy incipientes, portales con errores, portales que tienen dicen que tienen datasets que no tienen, y salvo Gijón, pues la información asociada a la transparencia de la rendición de cuentas es muy, muy limitada. La reflexión final de la ponencia es que es una fuerte apuesta personal que solo cuando podamos publicar información transparente en datos abiertos, esta información va a poder generar aplicaciones como Where does my money go? ¿Dónde va mi dinero? O algunas de este tipo. ¿De acuerdo? Entonces debemos de seguir trabajando y debemos de seguir mejorando para poder elevar al cuadrado eso, la rendición de cuentas de las administraciones públicas. No solo existencia de información, sino capacidad reutilizadora.
Por último, he dejado algunas de las publicaciones donde se puede ampliar, bueno, algo de lo que se ha comentado en la charla. Están todas dependientes del ORCID. Y, bueno, no me queda nada más que agradecer la atención bueno, quedar a la disposición y nada, agradecer a Pablo que no me haya sacado ninguna tarjeta amarilla o roja o cuestiones similares. Bueno, pues Ricardo, muchísimas gracias. La verdad que la comunicación, la ponencia me ha parecido súper chula, súper bien estructurada. He aprendido un montón. Y bueno, voy a dar en primer lugar paso a ver si alguien quiere plantear alguna pregunta. Venga, a ver si... Bueno, yo tengo una pequeña duda y demás. Mira, yo cuando estábamos hablando de que hay demasiada información y demás, mi problema siempre con estos portales de transparencia es, jugar, me parece súper útil toda la información y demás, pero ¿cómo se vigila que entre tantísima información los datos sean ciertos o incluso no es que sean ciertos, sino que la persona que realmente ha intentado subir los datos los haya subido donde es y de la forma correcta? ¿Eso cómo lo ves con tu experiencia? ¿Nos solemos encontrar muchas veces con este tipo de incongruencias y cómo lo solucionamos? En primer lugar, nada, felicitarte por la reflexión porque has mencionado una cosa muy relevante, que es la infosicación. Es decir, el hecho de que la información sea tan excesiva que realmente la información importante va a estar oculta entre tal maraña de datos. Ese es uno de los problemas que tenemos. El segundo, yo creo que los portales de datos abiertos y un dataset en general nos puede ayudar, porque yo cuando veo un dataset sé si depende de la Consejería de Hacienda, si depende del Ministerio de lo que sea, quién es el responsable, cuál es la frecuencia de actualización. Con lo cual, si yo detecto un error, puedo ponerme rápidamente en contacto con esta persona. Vale, perfecto. Y otra última pregunta, ¿vale? ¿Cómo protegemos esta información, por ejemplo, de posibles ataques que hagan? Es decir, alguien se mete dentro de la página web y varía de forma maliciosa los datos para ofrecer una ventaja competitiva a otra población en relación con eso. ¿Eso se vigila de alguna forma? Desde el back office tienen más o menos las instrucciones siguiendo pues uno de los principios básicos, ¿no? De los 8 principios de los datos gubernamentales abiertos. Uno de ellos es que la información pueda ser descargable libremente. De hecho, en teoría, tener que registrarse para descargar la información sería en parte entorpecer, ¿no? este suministro de la divulgación, ¿no? De lo que es la difusión de la información. Por tanto, yo desde mi experiencia lo que veo es que se favorece que se descargue. Evidentemente, tendrán sus cortafuegos, sus medidas anti-hacker que permitan entrar en esa información y de alguna manera corromperla. Pero uno de los principios fundamentales es que la información esté disponible para todas las personas de todo tipo. Vale, perfecto. Yo más bien decía a ver si se firmaba también digitalmente para tener a lo mejor una certeza de que la información que nos hemos bajado es la que la propia entidad ha subido y demás. Pero bueno, solamente un comentario. Venga, muchísimas gracias. Oye, Nada, a ti. Ricardo, A ver si, muchísimas gracias de verdad y demás. a ver si se anima alguien más. Aquí estamos. Venga, ¿alguna otra duda? Bueno, pues entonces, Ricardo, muchísimas gracias y vamos a continuar. Vale, ahora vendría el turno de doña Raquel Valle, a la cual excusamos, y pasamos a la parte de la tercera ponencia, que correrá a cargo de don Óscar Cortés Abad, que él es coordinador de comunicación digital en el Ayuntamiento de Madrid y también es profesor en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. El título de la ponencia son Datos e Inteligencia Artificial. ¿Están nuestras administraciones preparadas? El título es muy sugerente y demás. Así que nada, Óscar, cuando estimes oportuno, pues sobre unos 20-25 minutos, ¿vale? Muy bien, muy buenas tardes.
En primer lugar a Pablo, el moderador, y a Ricardo, al que felicito por su ponencia, que ha sido muy al grano, muy concisa, con muchos datos, con mucha información, y que nos ha situado muy bien en lo que es el momento actual del movimiento Open Data, con un caso concreto, ¿no? En el caso que nos ha contado de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Y un poco también de dónde veníamos, ¿no? De dónde veníamos y cuáles son los conceptos ideológicos, si me permiten, al respecto. Tengo que agradecer a Raquel, a la profesora Raquel Valle, que lamento que no pueda estar con nosotros, agradecerle su invitación. Yo en esta sesión no voy a hablar tanto en virtud del cargo que ostento ahora mismo en el Ayuntamiento de Madrid, pero sino como profesor del Departamento de Derecho Público y Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos, e investigador durante muchos años de todo lo que son los procesos de reforma administrativa e implantación de las tecnologías en dichos procesos, y como herramienta para la mejora de la administración, y todo ello combinado con casi 25 años de servicio público en diferentes puestos que vengo ocupando, y que me han servido, pues, mezclar, digamos, ese perfil académico o más teórico, si me permitís, con un perfil más de practitioner o más práctico, ¿no? De haber participado en numerosos proyectos e iniciativas dentro de diferentes instituciones. Bueno, voy a compartir pantalla un momentito. Esto creo que ya se está compartiendo. Voy a irme para atrás. Sí, ya se está. ¿Ya se visualiza? ¿No? Sí, sí, sí. ¿Se visualiza bien o se visualiza bien? Yo No, creo que no. no, porque es que como estoy en mi despacho tengo doble pantalla, ¿no? Y entonces con la doble pantalla se ven, digamos, las dos cosas. A ver, voy a intentar pasármelo a la otra pantalla. Esto a veces me pasa, no sé. ¿Ahora se visualiza bien o no? Sí, ahora sí. Ahora sí, ¿no? Muy bien. Bueno, pues vamos a ello. La ponencia que voy a intentar compartir con todos los asistentes a esta jornada plantea, como comentaba Pablo, pues una pregunta, ¿no? Una pregunta alrededor de una cuestión que trasciende, o donde los datos abiertos evidentemente están incluidos, también lo que es la reutilización de información en poder del sector público, pero trasciende más allá, ¿no? Porque la cuestión es sobre, en este mundo del dato en el que estamos, que ahora dejaré un par de pinceladas al respecto, y en este mundo donde la inteligencia artificial empiezan a ser tecnologías lo suficientemente interesantes como para empezar a ser consideradas dentro de las administraciones públicas, la pregunta es, ¿están nuestras administraciones preparadas? Por supuesto, esta pregunta es genérica, también afecta a los datos abiertos, que, como ya ha explicado Ricardo, ha habido una evolución interesante en los últimos años, pero que, como ahora intentaré reflexionar, pues aún estamos en un mundo donde hay diversas cuestiones, ¿no? que frenan o que dificultan este proceso. La primera cuestión tiene que ver sobre la importancia del dato, ¿no? Y sobre el dato como un activo en el mundo actual en el que estamos, en el que nos encontramos. La era artesanal, ya de hace bastantes décadas, podríamos hablar de casi hace un siglo y anterior, ¿no? Hablaba, ¿no?, de la producción de bienes y servicios hecha a medida y de una manera reducida, muy especializada y a un coste, pues, lógicamente alto, ¿no? Es trabajo hecho a medida. La era industrial aportó la mecanización,
la mecanización en la producción y en la prestación de servicios. Y esta mecanización, evidentemente, logró reducir los costes, aumentar la producción y con todo ello aportar un valor a mucho más consumidores, mucho más usuarios de los servicios, pero de elementos estándar, ¿no? Estándar y homogéneos para poder beneficiarse de la mecanización. Y en el área, en la revolución digital en la que estamos, que llevamos aproximadamente 20 años ya en ella, el activo no está tanto en el talento de una persona, como en el caso del artesano, o en la cadena de producción, como en el caso de la industrial, sino que nos encontramos que los activos están en la conexión. La conexión es la que permite combinar, ¿no?, las virtudes de las soluciones a medida de la era artesana con la divulgación general o la masificación en cuanto a los destinatarios de los productos. Esta hiperconectividad o esta conexión se ha ido, o esta gran avalancha de conexiones se ha venido produciendo a medida que ha ido avanzando la tecnología en las últimas décadas. Por resumir muy brevemente, desde el nacimiento del PC, no me voy a ir ya a mediados del siglo XX, sino me voy a situar más a finales del siglo XX, el PC fijo, ¿no?, que evolucionó a un PC, digamos, con conectividad a través de ADSL y a través de elementos de Internet, de redes de telecomunicaciones fijas, que posteriormente, en la primera década de este siglo XXI, evolucionó hacia tecnologías móviles y a dispositivos móviles que a su vez permitieron disparar y multiplicar por 10 la conectividad, y que todo ello, gracias a las nuevas redes de comunicaciones ya evolucionadas a 4G, 5G y a la introducción de muchos otros elementos que no son humanos ni son ordenadores fijos o dispositivos smartphone, hizo que, como pueden ser cosas, objetos, ¿no?, hace que se multipliquen aún más o se vengan multiplicando aún más las conexiones. Todo esto, todo este mundo de conexiones, ¿en qué redunda? Pues que los datos se multipliquen exponencialmente. Datos de todo tipo, ¿no? Y quiero dejar esta reflexión general, ¿no?, porque evidentemente en esta sociedad del dato, en esta sociedad del dato que puede derivar o ser considerada como economía del dato, como ahora veremos, se encuentran inmersas las instituciones públicas, las administraciones públicas. Las administraciones públicas que ya desde que nace Internet, desde finales del siglo XX que nace Internet, empiezan a involucrarse en los procesos de digitalización pública, se empiezan a poner en marcha políticas de digitalización pública. Estas políticas lo que hacen es utilizar la tecnología para mejorar diferentes aspectos de la ejecución administrativa. Desde el punto de vista de mejorar los servicios administrativos, aportar eficiencia, aportar agilidad a los procedimientos, generar una burocracia más simplificada que pudiera, digamos, responder mejor a las necesidades de los ciudadanos. También desde el punto de vista del buen gobierno y la calidad democrática, a través de aportar soporte a las ideas del gobierno abierto, como nos ha dicho el profesor Ricardo, desde el punto de vista del gobierno, de la transparencia, de la participación, de la colaboración. Se necesitan tecnologías que puedan dar soporte a este tipo de procedimientos. ¿Y todo ello con qué objetivo? Pues sí, mejorar, lógicamente, el valor público generado por las instituciones, bien sea a través, como he dicho, del funcionamiento de los procedimientos, bien sea a través de una mejor relación con la ciudadanía, bien sea a través del cumplimiento de una serie de valores asociados a la transparencia y a la involucración de la sociedad en los asuntos públicos, o como empezamos a vislumbrar en la época de la inteligencia artificial, aportando más inteligencia al gobierno, ¿no? Digamos, es un cuadro, resumen, ¿no?, de cómo las diferentes olas tecnológicas
que han ido evolucionando a lo largo de este siglo XXI se han ido convirtiendo en determinados modelos de gobierno que a su vez se sustentan en un paradigma de reforma administrativa que, bueno, desde un punto de vista conceptual, teórico, si me permitís, académico. Las tecnologías de Internet, las tecnologías web, que son la base pues, de lo que conocemos como administración electrónica, los portales web, los servicios, la identificación, la firma, etcétera, etcétera, pues son la base de la administración electrónica. Como hemos dicho, permiten la prestación de servicios digitales, la digitalización de la burocracia pública, ganar en eficiencia, en descentralización, en interoperabilidad y todo ello responde a esos aires de reforma de la nueva gestión pública, del nuevo servicio público que abogaban, ¿no?, por desburocratizar la administración pública y centrarla más en el ciudadano, de manera que tuviéramos una administración ciudadanocéntrica y no una administración tan procedimental y tan centrada, digamos, en el trámite. Las tecnologías sociales, las redes sociales, fundamentalmente han ayudado su nacimiento, han ayudado a facilitar esa relación entre las instituciones y la sociedad en unos ecosistemas diferentes, como son los de las plataformas sociales, donde se puede permitir una conversación, se puede permitir una difusión de contenidos y una información diferente que facilita, lógicamente, la apertura y la relación, el factor relacional de las diferentes instituciones con los ciudadanos. Y en esta economía del dato que hablábamos, donde evolucionan nuevas tecnologías vinculadas a ese dato, como puede ser la inteligencia artificial o como pueden ser otro tipo de soportes como las realidades virtuales o metaverso, el blockchain, etcétera, el salto es mucho más cualitativo en el sentido de que se plantea que este tipo de soluciones tecnológicas y este tipo de elementos puedan abogar por una transformación profunda del sector público a través de unas tecnologías mucho más rompedoras, mucho más profundas en su transformación, que nos pueden dar otros modelos de gobernanza más inteligente a partir de todas las virtudes que nos proporcionan este tipo de tecnologías. Por tanto, uno de los retos y uno de los desafíos en general, ¿no?, que tenemos ahora mismo es cómo aprovechar o cómo, digamos, hacer que nuestras administraciones públicas sean capaces de generar valor a través de los datos, tanto de cara a la ciudadanía como de cara a su funcionamiento interno y a su performance público. De cara a la ciudadanía, una de las cuestiones relevantes es la cuestión que tiene la vinculación de los datos con la apertura y con las mejores formas de gobierno y con la mejor calidad democrática de nuestras instituciones. Y aquí es donde se encuadran lo que son los elementos de la apertura de datos, ¿no?, del open data, ¿no?, de la capacidad de poner datos de la administración al servicio de la sociedad. Bien sea de manera directa o bien sea de manera indirecta a través de intermediarios que puedan reutilizar ese tipo de datos, generar valor a través de esos datos, y ese valor se puede a su vez vehicular de dos formas: o a través de servicios de pago, vamos a llamarlo así, es decir, con lo cual se está fomentando, digamos, la economía, se está fomentando la riqueza, el crecimiento económico, la innovación, etcétera, o a través de soluciones que permitan generar más transparencia, más participación y una mayor involucración de la ciudadanía en los asuntos públicos. También los datos son la base de las tecnologías de inteligencia artificial. Por tanto, desde un punto de vista también de la capacidad de promover y desarrollar ese tipo de servicios inteligentes, son absolutamente imprescindibles. Del dato abierto, no voy a entrar en demasiados detalles en cuanto a sus características, porque entiendo que son ya de sobra conocidas. Estos son, digamos,
los 7 principios de Sebastopol, ¿no? A los que se refirieron las personas de raíz y digamos, de formación fundamentalmente técnica y tecnológica que formularon a finales de 2007 las características del dato abierto, pero una cuestión importante y relevante es la necesidad de entender cada una de estas cualidades que tiene que tener el dato abierto, porque desde el entendimiento de estas cualidades y desde el entendimiento de las dificultades que tienen las administraciones públicas para la gestión de datos en general y para la gestión de datos abiertos en particular, será el momento en el que veamos ese conflicto o esa dificultad o esa capacidad mayor o menor que tienen las instituciones para poner los datos en abierto. Estamos hablando de una serie de datos que en su aspecto más teórico deberían ser lo más completos posibles, es decir, todos aquellos que no estén sujetos a restricciones de privacidad, de propiedad intelectual, lo más primarios posibles, es decir, lo más granulados posible, que estén muy actualizados, permanentemente actualizados. Eso exige, lógicamente, unos procesos de generación de datos y una digitalización muy avanzada, accesibilidad, que no haya barreras a su utilización, que no haya necesidad de acreditaciones a través de sistemas de identificación o firma, etcétera, etcétera. Que sean procesables, ese carácter primario y esa naturaleza en formatos reutilizables, como los que explicaba antes Ricardo, a la hora de ver la calidad a través de las estrellas de Berners-Lee, lo ideal, evidentemente, es que sean lo más procesables posible, que sean 4 o 5 estrellas, que tengan características semánticas y que, digamos, de una manera muy eficiente puedan ser procesados. Que no se discrimine a nadie en el acceso, tiene que ver con esa accesibilidad, y el dato abierto es abierto precisamente porque no están sujetos a licencias limitadoras de su reutilización o donde haya una contraprestación económica. Por tanto, en la administración necesitamos una serie de características, generar una serie de características en los datos que se generan desde la administración pública, ¿no? Y aquí me remito a las 5 Vs del profesor Cotino, profesor precisamente de la Universidad de Valencia, ¿no? Donde habla de 5 características fundamentales para los datos públicos. 2 de ellas, las primeras 2, son características cuantitativas, es decir, necesitamos volumen y variedad, necesitamos gran cantidad de datos y de muy diferentes ámbitos que se puedan generar en la actividad administrativa, y las últimas 3 son características cualitativas que tienen que ver con la velocidad de obtención y puesta a disposición de esos datos, con el valor que se genera a través de esos datos y con la veracidad y la precisión con la que esos datos se obtienen. ¿Y qué problemas tenemos en las administraciones precisamente para tener datos que cumplan estas características? La primera es que sale caro, o sale relativamente caro. No hay datos si no hay digitalización. La digitalización es un proceso complejo, que aúna muchos factores, ¿no? Factores desde un punto de vista humanos organizativos, es decir, factores institucionales, factores jurídicos, determinadas barreras o digamos, cumplimiento normativo que condicionan el avance de la digitalización, y un factor económico, ¿no? Se necesita, digamos, importantes presupuestos y se necesita tener una buena gestión presupuestaria y de proyectos para tener una buena digitalización. Posteriormente, una vez que exista esa base de digitalización, otra cuestión, otro salto adelante es poner, digamos, los datos a disposición en formatos abiertos y reutilizables, que uno de los factores, que no el único, es el económico, porque otro de los factores es la voluntad, ¿no? Y ahí la voluntad, creo que ha sido acertada la cita que ha comentado Ricardo, la cita de Alorza el dato abierto versus al gobierno abierto. Podemos tener oferta de datos abiertos, pero que esa oferta no case con la demanda de gobierno abierto. Además, también podemos tener
oferta de datos abiertos que tampoco case con la demanda de datos que los reutilizadores y las entidades económicas o los agentes económicos que puedan obtener valor a partir de esos datos, pues no se obtenga valor. Es decir, hay un gap ahí, hay una diferencia entre lo que muchas veces las administraciones pueden o quieren poner en abierto versus la necesidad que existe tanto desde un punto de vista social y democrático como desde un punto de vista económico. En tercer lugar, los datos que suelen ponerse a disposición o la cultura administrativa siempre recurre a los datos cocinados, ¿no? Es decir, a datos que han sufrido algún tipo de alteración, digamos, no malintencionada, sino de que se han agregado junto a otros datos o de que han sufrido algún proceso de transformación, etcétera, ¿no? Y por último, la oferta no es homogénea y está muy fragmentada. Esta oferta fragmentada y no homogénea se debe a muchas circunstancias. Una de ellas es desde el punto de vista de gobernanza, por ejemplo, la existencia de N portales de datos abiertos con N tendiendo a infinito. La no existencia de criterios por los cuales se rigen, criterios comunes y homogéneos por los cuales se rigen esos criterios, la diferente y desigual avance de la digitalización en las instituciones públicas, que hace también que de alguna manera pues se presenten estos factores de heterogeneidad y de fragmentación, son algunos de los problemas que existen, ¿no? Hay una serie de preguntas que son necesarias a la hora de plantearse proyectos de datos en la administración y de alguna manera luego evolucionar esos datos a datos abiertos o a datos que sean útiles para otro tipo de servicios. La primera cuestión es cómo se puede, si se puede obtener valor o no a partir de los datos que yo tengo, ¿no? Es decir, yo como institución me refiero, si la sociedad puede obtener valor, si los sectores económicos pueden obtener valor, si la propia institución puede obtener valor a partir de esos datos. La segunda cuestión es cómo gobierno los datos. Luego veremos un poco mejor este tipo de cuestiones. ¿Qué uso se les va a dar a los datos? ¿Qué tipo de protección van a tener los datos? ¿Cómo de alguna manera cumplo con los requerimientos normativos que están vinculados a los datos? Y en definitiva, todos los aspectos que tienen que ver con decisiones sobre la utilización, la puesta a disposición de los datos. ¿Cómo soy capaz, tengo herramientas para gestionar datos a gran escala? Esto es una pregunta también que yo entiendo que desde un punto de vista a lo mejor de negociado, ¿no? Es decir, de micro en la institución, pues es complicado. Pero si hablamos de un planteamiento de gobierno de datos, la cuestión es cómo, aparte de gobernarlos, los puedo gestionar. Tengo tecnologías adecuadas para hacer esta gestión de datos y luego estos datos dedicarlos a diferentes usos y con diferentes niveles de protección y con diferentes propietarios de ellos. Bueno, son preguntas que me parecen necesarias dentro de la administración. En cuanto a la situación de política pública y regulatoria que tenemos actualmente, precisamente hay una gran vocación a nivel europeo por promover la asistencia de datos. Una de las razones es no tanto pensando en el dato abierto, que también hay un interés en avanzar en las políticas de apertura de datos, sino sobre todo desde el punto de vista del desarrollo de la inteligencia artificial. La estrategia europea de datos va vinculada a la estrategia europea de inteligencia artificial. Se ha aprobado, como sabéis, un reglamento de gobernanza de datos donde lo que se apuesta es por crear espacios comunes de datos en el territorio europeo, en el territorio de los Estados miembros, además espacios de datos sectoriales para que puedan intercambiarse datos y para que los datos, esos espacios comunes sean amplios por sectores, que también se puedan, digamos, intercambiar los datos con terceros y de alguna manera todo esto bajo el prisma, ¿no? de la prevención de datos y de la cultura política, social y jurídica y el reglamento general de protección de datos que existe en la Unión Europea.
En el año 19 se aprobó una directiva de datos abiertos del sector público en Europa, cuya transposición en España se hizo no hace mucho, en el año 2021, y fundamentalmente lo que se quiere es impulsar el que haya más datos abiertos, que se incluyan como abiertos también los datos de sociedades públicas mercantiles, que se incluyan como abiertos también datos vinculados a proyectos de investigación con financiación pública, que se establezca el principio de abierto por defecto, que se reduzcan los criterios de reutilización y cobro por el uso de datos en poder del sector público, etcétera, etcétera. Es decir, hay un nuevo impulso del dato y hay un nuevo impulso también del dato abierto vinculado a la normativa más reciente. Todo ello, lógicamente, invita a las instituciones a plantear estrategias de datos. Y una estrategia de datos tiene una pata organizativa, una pata humana, una pata legal y también una pata tecnológica. Y he dejado la pata tecnológica para el final, porque cuando hablamos de datos, además lo he hecho a propósito, porque cuando hablamos de datos estamos pensando siempre en algo tecnológico, ¿no? Necesariamente tecnológico, pero la existencia de datos de calidad y cantidad, como lo hablábamos anteriormente, la existencia de un gobierno de datos, la existencia de decisiones sobre los datos determinadas, la existencia de abrir datos, no es una cuestión tecnológica, es una cuestión que tiene que ver con factores organizativos, que tiene que ver con factores humanos, legales y políticos, ¿no? Por tanto, es fundamental tener una estrategia del dato institucional pensando en una serie de razones, ¿no?, que avalan ese tipo de estrategia. La riqueza potencial de los datos desde los puntos de vista social, democrático y económico, la necesidad de que las instituciones sean más eficientes gestionando datos para darles el rendimiento necesario, la necesidad de que esos datos luego puedan redundar también en mejorar los servicios públicos y, por último, la conveniencia de ampliar, digamos, el espectro de datos para favorecer el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial que sean efectivas y eficaces. Uno de los elementos siempre que hay que cuestionarse en una estrategia institucional sobre datos es preguntarse sobre cuál es mi inventario de datos. Esta es una pregunta que parece básica, parece evidente y alguien puede estar pensando y dice, bueno, pues es que eso es de cajón, pero lamentablemente a veces las cosas más obvias son las que plantean más dificultades, ¿no? El saber qué datos tenemos, dónde los tenemos y cómo los tenemos. Es decir, cuál es la situación exacta de mi institución, porque yo puedo pensar que tengo una institución muy avanzada, muy digitalizada, pero esa digitalización no está orientada hacia disponer de datos y a que esa posibilidad de que esos datos puedan ser utilizados de diversas maneras, una de ellas como dato abierto. O incluso al revés, pensar que por determinadas circunstancias no puedo tener catálogos de datos, no puedo tener, digamos, datos que pueda poner en valor y, sin embargo, hay muchos servicios digitales y muchas herramientas digitales donde se están generando datos que pueden ser muy, muy útiles y muy necesarios, ¿no? Dentro de esta estrategia, otro de los elementos es el enriquecimiento de los datos y la existencia de modelos operativos, ¿no?, para que esos datos internos, desde una perspectiva de Open Data, pero también desde una perspectiva, por ejemplo, de utilización para servicios de inteligencia artificial, puedan ser utilizados de manera muy eficiente, ¿no? Y aquí tenemos dos elementos importantes, ¿no? Uno de ellos es que muchas veces los datos, sobre todo desde un punto de vista macro, vamos a llamarlo así, el dato público en su más amplio sentido, no solo son útiles los datos que pudiera tener una institución, sino que también esa institución tiene que establecer relaciones con otras instituciones, ¿no? A un reutilizador sobre datos de transporte o climáticos le puede interesar mucho o le puede interesar para determinadas soluciones datos abiertos sobre el transporte en una ciudad, pero desde el punto de vista a lo mejor de otro tipo de elementos que puedan ser necesarios, los datos sobre transporte o sobre medio ambiente de una determinada ciudad pueden no ser suficientes, ¿no? Por tanto, el enriquecimiento de datos es un aspecto fundamental. Y por otro lado, en muchas ocasiones se necesitan tecnologías
¿no? Tecnologías para dar soporte al almacenamiento, la gestión de datos y que esas tecnologías a su vez permitan luego la publicación efectiva y por defecto de datos abiertos al mínimo coste y que el coste no sea una barrera de puesta a disposición. Decíamos antes que la gobernanza del dato es un elemento importante y uno de los elementos clave en la gobernanza del dato es la decisión de si el dato es abierto, si es completamente abierto, parcialmente abierto o completamente cerrado. Esas son decisiones que de alguna manera se han de tomar desde un punto de vista institucional y desde un punto de vista de cumplimiento normativo y de cumplimiento también de los aspectos que tienen que ver con la privacidad, la protección de la propiedad intelectual, si existiera o no. Evidentemente, aquí estamos hablando de datos públicos, con lo cual, además, los últimos avances normativos lo que avalan es la apertura por defecto, ¿no? De los datos que no sean susceptibles, evidentemente, de ser datos protegidos, ¿no? Que deben ser la mayoría. Pero en otras circunstancias tenemos que tener identificados cuáles son los datos que requieren un cierto tipo de protección y que no pueden ser abiertos por defecto. Y desde el punto de vista de la inteligencia artificial, y voy acabando ya, para los diferentes modelos de inteligencia artificial, las diferentes tecnologías, quizá ahora con alguna pregunta podamos avanzar en este aspecto, y los diferentes usos de la inteligencia artificial, tanto en las políticas, en la función administrativa como en los servicios públicos, el dato, y lo pongo aquí en rojo, ¿no? Es uno de los requisitos fundamentales para avanzar en este área y en este mundo, ¿no? Hay muchos otros requisitos, como la supervisión humana, la viabilidad técnica, la asistencia de un marco normativo o ético, la transparencia, etcétera, ¿no? Pero si no hay datos y si no hay personas capaces de vigilar y de pilotar este tipo de procesos, evidentemente será difícil que avancemos en todos ellos, ¿no? Por tanto, como conclusión, ¿no? Como conclusión, el dato es un mundo complejo, es un mundo no tecnológico, existe por supuesto una parte tecnológica, pero los factores que determinan la puesta a disposición de datos y la apertura de los datos no son tecnológicos. Tenemos dentro de nuestras instituciones una serie de carencias y de carencias que no son económicas, son culturales también y son organizativas. Y hay que plantear estrategias institucionales de datos, ¿no? Para que todas esas carencias se vayan resolviendo y el dato pueda aprovecharse, digamos, al máximo de su potencialidad. Y nada más, acabo aquí y me quedo a disposición vuestra, pues para aclarar alguna duda o alguna cuestión que pudiera haber surgido en esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Óscar. Sumamente interesante. La combinación de datos, inteligencia artificial y comunidades autónomas y demás. Vamos a abrir una pequeña espacio para ver si alguien realiza alguna pregunta. Yo te diría, yo tengo 3, 4, 5, 6 Sí. preguntas, pero voy a esperar a ver si alguien se anima y demás. Porque es que la verdad, a lo largo de tu presentación has ido dando como ideas y venga, a ver si se anima alguien. Venga, Mira, ánimo. pues yo, mira, dice que las oportunidades hay que aprovecharlas. Mira, yo cuando has estado hablando, has hablado muchas veces de los factores del éxito, de la parte de la gestión de los datos y demás. Y has hablado de dos cuestiones concretas, ¿vale? Has dicho que por un lado es muy importante el tema del dato, pero por otro lado las personas, ¿vale? Y entonces yo me gustaría que si nos pudieras avanzar o cuáles son tus ideas en los próximos 5 años de qué iniciativas concretas debería implementar la administración para fomentar la formación en inteligencia artificial dentro del sector público. Es decir, el dato, sí, cuanto más mejor, pero ¿y la gente que tiene que utilizar el dato, cómo formamos esa gente? Claro, es que si no, al final cada vez va a haber una mayor brecha del talento. Sí que es verdad que a la administración le sale caro, pero
ese elemento también tendría que estar o se tendría que tener en cuenta. Y dentro de todas estas iniciativas concretas, si desde la parte de las administraciones se está dando una formación ética y transparente en el uso de la inteligencia artificial. ¿Vale, Óscar? Lo que veas. Yo sé que es una pregunta que daría casi Sí. para otro congreso, pero... Sí, no, te agradezco mucho. No, además, este tema, yo he publicado recientemente un libro que os invito, una monografía, ¿no? Realmente titulada La inteligencia artificial en la gestión pública, ¿no? Que aborda todas estas cuestiones que comentas, porque habla de la función pública, habla de la ética y de la regulación, habla de la transparencia. Es una obra desde el punto de vista de la ciencia de la administración, fundamentalmente, no es una obra tecnológica desde las ciencias de la computación o desde la ciencia de datos, ¿no? A ver, precisamente has puesto el dedo en la llaga en los tres aspectos fundamentales que tienen que ver con el dato y la inteligencia artificial, que son las personas, la ética / regulación y la transparencia, ¿no? Yo creo que son los tres aspectos clave. Desde el punto de vista de las personas, necesitamos, hay 4 retos fundamentalmente, ¿no? Hay retos organizativo-culturales, vamos a llamarlo así, tienen que ver con cambios en las estructuras organizativas para hacer digerir todo lo que tiene que ver con los datos y la inteligencia artificial por parte de las instituciones. Voy a poner 2 ejemplos. Uno de ellos es, por ejemplo, que ya se está avanzando, ¿no?, en la creación de unidades de datos, de unidades del dato, ¿no? Esto es algo que ya se está avanzando. En la Administración General del Estado hay una oficina del dato, en el Ayuntamiento de Madrid hay una oficina del dato. Se está avanzando a la hora de crear, digamos, estructuras orgánicas específicas. Desde una visión, a mi juicio, todavía demasiado tecnológica, yo creo que estas estructuras tienen que ser estructuras no con elementos tecnológicos en ellas, pero planteadas desde un punto de vista más de gobierno del dato. Como decíamos antes, si el gobierno del dato implica procedimientos, implica gestión, implica tecnología, por supuesto, etcétera. Y también desde el punto de vista del impacto que van a tener en las estructuras, ¿no? De rediseño de puestos de trabajo, de reformulación de determinadas estructuras, de procedimientos de convivencia, por ejemplo, de los algoritmos con los funcionarios públicos humanos, etcétera, ¿no? No me voy a extender mucho porque quiero dejar solo unas pinceladas. Desde el punto de vista funcional, hay nuevas funciones, como por ejemplo las de experto en datos, ¿no? O la vigilancia algorítmica, que plantea nuevas funciones dentro de las instituciones que de alguna manera va a haber que incorporar. No es planteable que las instituciones desarrollen algoritmos. Lo normal es que lo hagan las empresas privadas, pero sí que las administraciones tienen que tener capacidad de supervisión técnica de proveedores, de inspección, de auditoría y de vigilancia del funcionamiento de estos algoritmos. La tercera tiene que ver con la capacitación que hay y los perfiles necesarios. Estamos hablando de que va a ser necesario un reseteo en el nivel de cualificación en algunos aspectos y recualificar determinados perfiles hacia una cualificación que tendrá que aunar no solo el aspecto tecnológico, sino también el jurídico-social, ¿no? Y eso se va a tener que hacer, digamos, de manera intensa y forzada, porque la incorporación de perfiles especializados en la dimensión ético-jurídica o en la dimensión técnica de la inteligencia artificial será otro de los elementos que habrá que poner encima de la mesa, pero ahí es difícil la convivencia de eso con el modelo de función pública cerrada que tenemos en nuestro país, ¿no? Eso es un reto que se va a tener que hacer desde un punto de vista de colaboración público-privada probablemente. Y por último, respecto a lo que hablas de la ética y de la transparencia, aquí tenemos lo primero, un reto regulatorio. A día de hoy no hay regulación sobre el uso de la inteligencia artificial en la administración pública, no existe. España forma parte de la Unión Europea y en la Unión Europea, como sabéis, hay una ley de inteligencia artificial que se está trabajando y que va a ser una ley, digamos, paraguas, ¿no?, para todos los sectores
y para todos los Estados miembros será un reglamento, y ese reglamento, igual que el RGPD, obligará, ¿no?, a su implantación, y no voy a entrar en detalles. Pero luego habrá que ver si es preciso una regulación específica en el sector público para este tipo de tecnologías, y a falta de eso, a falta de que haya una regulación específica en el sector público, lo que sí debería haber es, digamos, un marco ético institucional, es decir, el desarrollo de marcos éticos en las instituciones para que el uso de este tipo de herramientas se haga, digamos, garantizando una serie de elementos que son dos fundamentalmente: el respeto de los derechos fundamentales, y el segundo, la eliminación de riesgos vinculado al uso de este tipo de tecnologías, ¿no? Y bueno, yo de una manera muy rápida he intentado responder a una pregunta muy amplia que me has planteado, Pablo. Muchísimas gracias, Óscar. Es que es un tema que la verdad que me apasiona. Pero A ver como tú si- dices, esto da para un congreso, esto da para, esto da para una jornada solo de esto, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta más. Y si no, bueno, pues nada. Agradecer a Ricardo su participación. Óscar, también muchísimas gracias. No nos conocíamos, pero espero volver a coincidir con vosotros y poder preguntaros muchas cosas. Y además con los dos tengo afinidad geográfica, tengo mucha familia en Asturias y he pasado muchos años en Madrid, así que son dos Muy bien, tierras que siento muy cercanas y demás. Así muy que bien. venga. Sin más, damos por finalizada la jornada de esta tarde sobre formalización y sensibilización sobre datos abiertos y reutilización de la información vinculada al eje 4 de la estrategia de datos abiertos. Así que nada, muchísimas gracias y hasta otra. Muy bien. Pues muchas gracias a todos por vuestro interés. Chao. Gracias a todos.